Listo, Flaca, ahí le compartí de nuevo pantalla para que coloque la presentación. Hola, profe. Hola, Comparto Flaca. pantalla de nuevo. Sí, por favor. Listo. Eh, No, pero tan adelante no, eso, más atrás, por ahí. Muy bien. Ahí. Estaba contextualizando el tema de la balanza de pagos y la balanza comercial. Algo que es inverosímil de entender es cómo el gobierno y los ministros de Hacienda juegan, no sé si lo dije en la clase anterior o fue en el día. Eh, Nosotros hablamos que los precios se rigen por la oferta y la demanda, ¿cierto? ¿Lo tienes claro? Sí, señor. Entonces, si el precio de la gasolina depende del petróleo, porque eso es un derivado del petróleo, el Sí, precio de la gasolina, del galón de gasolina, debería subir cuando el precio del petróleo sube, ¿cierto? Y debería sí. bajar cuando el precio del barril de petróleo disminuye. Pero ¿qué pasa? En Colombia, cuando sube o baja, sigue subiendo el precio de la gasolina y eso no es concordante con ningún desarrollo o modelo económico. Por eso no imagino que no comparten ese tema de la fórmula. Ahora, desde que empezó la pandemia, el precio de la gasolina sí se redujo como en 1.000 o 1.200 pesos, pero eso no lo ha sentido la economía porque es que nadie puede sacar su carro, porque estamos en cuarentena. Sí, dejaron ¿cómo se llaman? Los peajes los dejaron gratis durante la cuarentena. Entonces, ¿quién usa las vías? Eso es un poco, o unas medidas un poco extrañas que maneja el desarrollo comercial. ¿Listo? Eh, Podría agregar que algunas medidas importantes que se aplicaron con el mercantilismo fue pues lo que hablábamos, la prohibición de la exportación de los metales preciosos, había más control de la moneda local, impuestos y restricciones a las importaciones, control de los recursos naturales, subsidios, beneficios y facilidades a los productos locales, principalmente del sector agrario e industrial, también fomentar el crecimiento de la población trabajadora, lo que estábamos hablando, Muy bien. y tender a una mano de obra barata que ayude al país a ser más competitivo a nivel Perfecto. internacional, Para, privilegios fiscales, sí, señor. para un minuto ahí para desglosar algo de eso. Entonces, todo eso suena bien, ¿cierto? Dentro del comercio local o nacional. Cuando empezamos a hablar de esos subsidios, ese es como la traducción del dumping o antidumping. Ese es el subsidio que genera el gobierno a algunas empresas cuando se exporta o cuando se importa, llámese dumping o antidumping. Antidumping es cuando llega el producto y yo le coloco un impuesto a ese producto para proteger la empresa nacional, ¿cierto? Entonces, eso genera un impacto porque me saca del mercado. Entonces, es como que tu producto cueste 200 pesos y el gobierno de manera deliberada le pone un impuesto. Yo no le puedo decir a la empresa, hey, controle su precio, pero yo sí le puedo decir a la empresa, voy a colocar un impuesto, porque el gobierno es el que genera los impuestos. Entonces, nosotros siempre veníamos con un IVA del 16%, ¿lo recuerdas? Sí, señor. Y Juan Manuel Santos dijo, hey, vamos a subirlo al 19%. Y seguramente eso ayuda al desarrollo económico, pero me refiero al desarrollo económico del Estado, porque reciben más dinero. Pero quería subirlo al 22%. Hizo una investigación y seguramente Colombia es uno de los países que menos impuestos paga en el IVA, porque Colombia tiene muchos más impuestos, como unos 37 impuestos o 27 impuestos, estoy confundido ahí con el número, ¿cierto? Pero naturalmente, si yo le sigo cobrando más impuestos al valor agregado o a la venta de productos, pues voy a desestimular la compra de productos. Y si le agregamos el coronavirus, pues voy a quebrar aún más la economía.
Y va a llegar un momento donde Sabrina va a intentar cambiar humanos de una empresa a otra y simplemente la gente va a quedarse con el cargo mínimo de telefonía celular porque no va a tener más dinero para eso. Entonces se van a ver restringidos los servicios. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Entonces la gente va a empezar a dejar de ver televisión por cable o televisión de Claro y bueno, todas las que haya, ¿cierto? Y se quedan simplemente con la naturaleza básica de la TDT, para ver Caracol, RCN y Teleantioquia y esa vaina, y simplemente nos empezamos a restringir. Los temas de navegación en Internet pues se van a restringir a lo mínimo. Y ahí sí va a complicar entonces el tema de la globalización que veíamos anteriormente. ¿Claro eso? Sí, señor. ¿Tienes algo más sobre este tema? Pues unos términos que pues fueron definidos como para eh, Dale, ver muy ciertas bien. Ahorita etapas. yo coloco otra presentación y ahondamos un poquitico más. De listo, dale. ¿Cuál es término? Dice que bullonismo, que fue la que promulga a través de la, perdón, promulga la acumulación de la riqueza a través de los metales preciosos, se desarrolló durante los siglos XV y XVI, alcanzando su máximo en el siglo XVII. Se terminó conociendo como mercantilismo español porque fue el sistema utilizado en la monarquía hispánica durante el antiguo régimen. Listo, para un segundo ahí. Eso que acabas de decir fue lo que hicieron los desgraciados de Colón y ese poco de indiazos ladrones que vinieron acá y nos robaron el oro, violaron a nuestras indias. Literalmente eso fue lo que hicieron y generaron una inflación en la economía. Porque de un momento a otro aparecieron con un poconón de oro que no estaba en el desarrollo económico y eso generó un impacto. Por eso entonces empezó la batalla entre Francia, Alemania y España. ¿Listo? Voy a colocar, señora. Otro término sería colbertismo, propone la industrialización de la economía como fuente de riqueza y es llamado también mercantilismo francés. Por Colbert, muy bien, ese es otro personaje, pero mira que él ya le mete un poco más de, como de contexto a un tema de industria. ¿Listo? Pero entonces miren una cosa. Resulta, ¿recuerdan eso de las pirámides de MG y otras que se escapan el nombre ahorita? Sí, señor. ¿Sí han escuchado algo de eso, cierto? Sí, señor. Entonces, eso es una captación ilegal de dinero. Lo que pasa es que como estos son los gobiernos, pues es una captación legal de dinero. Pero es algo muy similar a coger, vamos, miremos el cuadrito de la derecha donde aparecen monedas de 1000, ¿cierto? Entonces cogemos las monedas de 1000 y las guardamos en un marrano o en un tarro, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que estamos sacando esas monedas del mercado. Y si estas monedas estaban en el mercado es porque se necesitan para la transaccionalidad, para comprar la mogolla, para pagar el bus, para pagar el celular. Eh, ¿Cuánto es el plan mínimo de celular? ¿Usted sabe de eso? ¿Cuánto es un mínimo de celular en pesos? Pues el más básico que vendo yo vale 33.000 pesos, pero hay más económicos que ofrecen otros operadores, pero ya es como paquetes o cosas así. Perfecto. Entonces ahí estamos hablando de valores cerrados, pero usted puede ir a una panadería y usted puede, la cuenta del desayuno le puede costar 11.500 pesos. O sea que ahí ya viene el tema de los 500, ya viene el tema de los 700, de los 800, entonces ahí ya se utilizan las monedas. Si yo empiezo a captar de manera ilegal esas monedas, voy a frenar la economía. Entonces, ¿qué hace la economía? Naturalmente le dice al Banco de la República, hey, se me acabaron las monedas, deme más. Y el Banco de la República ya sacó todas las que tenía. Ahora, no es que Sabrina vaya y le diga al Banco de la República, hola, se acabaron las monedas. ¿Quién hace eso? Los bancos comerciales. ¿Por qué? Porque entonces yo voy al banco y le digo, venga viejo, cámbiame estos billetes. Va una empresa como Bimbo y le dice, venga, dame monedas. Y el gobierno, perdón, el gobierno no, el Banco de la República dice, no, ¿qué tiene que hacer el Banco de la República? Acuñar más monedas para sacarlas al mercado. Pero si Sabrina las coge y vuelve y las guarda, y no solo Sabrina, sino Alejandro, Andrés, Rodrigo, Pepe, Lucho, porque eso es lo que hace la gran mayoría de gente. Esconde las moneditas de 1000, ¿cierto? Supuestamente como un ahorro. Es mejor coger todas esas monedas, llevarlas al banco y el valor figurativo, no sé, los 200.000 que tengo en monedas, pues guárdelos en una cuenta para que esas monedas vuelvan a circular. Eso, si yo las dejo guardadas, me genera inflación. Por eso los productos que normalmente en diciembre suben de precio, también ocurre el fenómeno, es porque en diciembre
Andrés y Sabina matan el marrano, sacan el poconón de monedas y en ese momento hay exceso de monedas, como la gente tiene mucho dinero, pues los que venden los productos suben los precios, que es otro concepto. ¿Claro eso? Sí, señor. Muy bien. ¿Cuál es el otro punto que ibas a decir ahí? Bueno, pues el otro punto final era el de eh, lo perdí, ya. Comercialismo. Proponer comercio exterior como fuente de riqueza también fue conocido como mercantilismo británico. Perfecto. La única manera de atesorar más y más metales preciosos es cuando yo empiezo a exportar mucho para que me paguen con oro, con metales preciosos, con plata, para seguir atesorando. Entonces, eso generó cada vez más pobreza porque no utilizaron el factor de producción tierra para el consumo natural. ¿Cierto? Yo creo que lo decía ayer. Colombia es exportador de flores, pero Colombia solo compra el 1% de las flores que se producen en Colombia, porque no tenemos la capacidad económica para. ¿Listo? Eso genera un impacto. Volvamos con, esto es escuela neoclásica, entonces, Andrés, escuela clásica, pero antes de eso, yo hago un aporte aquí. No, profe, lo que pasa es que ahí no estaban esos puntos y pues yo lo puse por acá más adelante. Bueno, esto es escuela neoclásica. eh, Teorías contemporáneas y yo lo puse más acá, escuela clásica, y puse esto acá más adelante que fue con Adam Smith y ya después viene el marxismo y Listo, entonces la tenlo ahí un escuela. minuto y ya hablamos de eso y yo voy a aportar un poquitico más. Dale, deja de compartir pantalla y yo aporto un poquitico al tema que tenías ahí. Vamos a mirar unas diapositivas a ver si podemos agregarle algo más y ya volvemos con eso, ¿vale? Listo, profe. Listo, espera a ver un segundo aquí. Listo, los mercantilistas recomendaron las siguientes medidas. Concede primas a las exportaciones. Eso se llama dumping. Impone altos aranceles a las importaciones. Eso se llama antidumping. Y regula el movimiento de los metales preciosos. ¿Qué significa eso? Que yo sí puedo generar exportaciones, pero jamás exportaciones de metales preciosos. ¿Listo? La única manera en que eso podía ocurrir en ese momento era cuando yo iba a tener tecnología, ¿cierto? Para la explotación de la tierra a nivel nacional. ¿Listo? ¿Claro eso? Eso es lo que estamos agregando a lo que dijo Sabrina. Sí, señor. Listo. Entonces aquí habla de el Estado juega un papel importante de la dirección y realización de política económica. La política económica es más tarea para ustedes para mañana. Tomen nota ahí. Defina en su cuaderno ese ferrocarril, mañana me lo cuentan. ¿Qué es política económica y qué es economía política? Es política económica y ¿cuál es la otra? Y economía política. ¿Te pasa algo? Te he preguntado 3 veces. Que no me llegó el valor, ¿Cómo? que no me llegó el valor. Uh-huh. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Y es que yo estoy tratando mal el tema. Ahora lo puedo esperar. ¿Fuiste a conectar eso ya? ¿Pero por qué si te dije que no? No, no sé conectar eso allá.
Hola, ¿ya me oyen? Sí, profe. Sí, señor. Se perdió un momento la señal. ¿Dónde estábamos nosotros? Listo. Esto es bien importante que empecemos a definir, ¿cierto? Los mercantilistas actuales vieron errores en los supuestos, ¿cierto? Entonces acá vemos, la moneda no es una unidad de riqueza, sino eran los metales preciosos. Con la moneda teníamos una transaccionalidad. No todos los países pueden tener una balanza comercial positiva, que era lo que manejábamos hace un momento acá, por lo que explicábamos, por la tasa representativa o porque no tienen los productos. Naturalmente, claro, el tema del el mercantilismo, pero sí tocaba en algún momento sacar metales preciosos para comprar unidades básicas, ¿cierto? Entonces podemos hablar de carne, podemos hablar de las semillas para los cultivos, las ventajas para los países con especialización. Cuando hablemos de escuela clásica, ¿eso a quién le toca? A mi profe. Listo. Ahí vamos a hablar de Adam Smith, de Ricardo, y vamos a hablar de ventaja absoluta y de ventaja competitiva. Eso es bien importante empezar a identificar. Las ventajas son absolutamente coherentes dependiendo de los pisos térmicos, de la tierra, de lo que se produce. Nosotros ya hablamos que Colombia produce uno de los cafés más suaves del mundo, pero Chile produce vino. Esas ventajas debemos aprovecharlas. Yo puedo ponerme a producir vino, pero me sale muy caro. Es mejor comprárselo a Chile. Pero si Colombia produce vino, es un poco loco comprárselo a Chile, porque estamos agrediendo a la industria nacional. ¿Listo? Sí, señor. Y esto está muy lento. A ver, miramos algo de autores y vamos con Andrés. Bien, entonces aquí tenemos unos precursores de el mercantilismo, donde hablamos de Juan Bodino. Él tiene unos libros que se refieren con el tema a la moneda. Y Malines, que distingue el usar el interés. Esto es bien importante analizar. Eh, Cuando nosotros empezamos a hablar de algo religioso y vamos a colocar un personaje que se llama Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Él hablaba que el interés, antes de Santo Tomás de Aquino, la iglesia hablaba que el interés era del diablo, porque no había un contexto natural de unos bancos. Entonces, el primer banco que se conoció pues fue la iglesia. Cuando habían esas cruzadas que hacían los campesinos y que hacían los terratenientes, pues guardaban sus cosechas o le daban su dinero a la iglesia, porque en esas cruzadas nunca se atacaban las iglesias. Y al final, pues el hacendado le dejaba alguna parte al cura o al religioso y lo manejaba como una ofrenda. Más adelante se empezó a manejar como un interés y llegó Santo Tomás de Aquino y dijo, hey, los intereses no son del diablo, sino son de Dios. Y empezaron a generarse como las estructuras de capital, ¿cierto? Como un factor de producción donde yo presto dinero y recibo el mismo capital y un porcentaje. Andrés, eso era lo que veíamos ahora con los temas de, se me escapa el nombre, que eran unos burgueses, ¿qué? Acuérdame el término. Eh, burgueses. Un momentico. Burgueses, ¿qué? ¿Burgueses qué? Hola, concéntrese, burgueses parásitos. ¿Sí se acuerda? Sí, sí, señor. Eso es lo que significa, con un capital siempre voy a generar una rentabilidad y el que está trabajando es el que tiene que pagar ese valor y el interés adicional. Listo, muy bien. Esa sería como la estructura para complementar un pedazo de lo que nos dijo Sabrina. Ahí le dejo la pantalla para que usted ahora nos hable de escuela clásica. Muy bien. Listo, profe. Entonces, escuela clásica. Un momento, ya comparto pantalla.
a Sabrina también le toca exponer la misma. Yo no Es que yo no sé tú qué temas hiciste. sé. Bueno, pongan la presentación uno y después complementa el otro, no importa, háganle O pues. sea, ¿a ti te tocaba escuela clásica? No, pues dale, qué pena. O sea, si quieres yo... No, pero pues si lo hiciste, pues muestra lo tuyo y después yo muestro lo mío. A ver. Ay, no, dale tú, no, mejor dale tú, no, sigue tú, hágale pues alguno. Espere, profe, que es que yo soy como lenta con esto ya. Muy bien. Entonces, bueno, miremos acá. Escuela Sabrina, ahí está abierto el foro del foro del parcelador docente, póngase al día con... Ya lo llené, profe, Ah, listo, ok, muchas gracias. pero no con todos los temas, lo llené como hasta el 15 y ya en estos días lo vuelvo a llenar como para no llenar todo en un solo día. Hágalo hasta el 29 que es hoy, que eso lo van revisando día a día y empiezan a molestar. Ay, yo lo hice como hasta el 15, profe. O sea, hasta el tema 15. Bueno, Vamos como en el 9. ok. Bueno, hágale pues, no importa. Vale, entonces, ¿ahí se puede ver o lo pongo en presentación? Mejor en presentación que está muy pequeñito. Bueno, entonces, pues en la escuela clásica mm, empezó en 1776 y pues empezó con la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Em, mm, También influenciaron para la creación de esto David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. John Stuart Mill, muy bien. Pero entonces quedémonos un momento ahí, ¿cierto? Es una corriente de pensamiento económico. Mire que es una corriente de pensamiento. Los otros ya eran desarrollos o modelos sociales, políticos y económicos, porque simplemente esto quedó como una idea y continuó. ¿Listo? Es importante que mire lo que aparece ahí entre comillas, ¿no? La publicación de la obra de la riqueza de las naciones. Eso es importante. Recuerden que los padres de la economía son Adam Smith y David Ricardo. Entonces, ahí es ese claro entender ese mercantilismo, esa fisiocracia, eh, terminan conjugándose al desarrollo de la escuela clásica para entender eso. La riqueza de una nación se da por los metales preciosos, pero también tenemos que empezar a generar comercio. Recuerden que esto lo hablamos. Adam Smith y David Ricardo propendían porque siempre existiera comercio internacional. ¿Listo? Muy bien. Bueno, dice que la idea principal es que la economía tiende al equilibrio por sí sola, sin necesidad de regulación por parte del Estado. ¿Cómo se Es llama decir, eso? La mano invisible de Adam Smith. Y acuérdense que no es que el tipo fuera manco, sino es el cruce de oferta y demanda. eh, los economistas clásicos defienden que son los agentes económicos privados los que, buscando satisfacer sus propios intereses, consiguen incrementar el bien común sin pretenderlo. Esto lo consiguen guiados por la mano invisible, lo que hablaba usted, profe, del mercado. Representa la idea de que la principal fuente de riqueza proviene del comercio. Además, aportaron importantes métodos de análisis para estudiar la economía en su conjunto. Perfecto, ahí aparece la expresión de laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar, para que entren los productos de una economía a otra y no me afecten el precio, bueno, o sí afectan el precio del producto, pero de manera natural, no con la intervención estatal, sino simplemente lo que decía anteriormente. Sabrina vende la papa en 2.000 pesos, pero Andrés en 600. Cuando la sociedad se entere, pues todos van a correr a comprarle a Andrés y no a Sabrina y ella naturalmente tiene que empezar a bajarle el precio. Muy bien. Vale, pues eso es lo que tengo de escuela clásica. Ahí ya Bien, falta pasaríamos al fal- marxismo. No, pero para un segundo que falta muchísimo. Dale, Andrés, la investigación que hizo referente a escuela clásica. Vale. Deja de compartir pantalla para que Andrés se agregue algo.
Hágale pues, flaco. Perdón, es que estaba silenciado. Oye, Bueno, la teoría de la economía clásica. La teoría de economía clásica eh, o economía clásica se refiere a la escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith y Jean Bastian y David Ricardo. Es el apellido considerado es Smith, el apellido es Hey y el apellido es Ricardo. ¿Listo? Para que no se enreden porque eso lo van a escuchar. Muchas veces en contexto económico solo van a aparecer los apellidos. Los padres de la economía son Smith y Ricardo y Baptiste Say, ¿cierto? También habla sobre algo clásico de las exportaciones o el libre comercio. Muy bien, hágale pues que hay términos bien bueno, importantes, tomen nota. Veo que va a hablar de la división del trabajo. Hágale pues. Adam Smith, la riqueza de las naciones. Se divide en división social del trabajo, el trabajo que no varía de valor determina los precios, precio natural, precio de mercado y mano invisible. Perfecto, tomen nota de eso. Ese pedazo de la diapositiva está muy bien porque esas son las características o las frases claves de Adam Smith. Cuando hablamos de división del trabajo, ¿qué creen que es eso? Empecemos con Andrés. ¿Qué es la división del trabajo? Eh, la cantidad de personas que necesitan para hacer un producto o eso también usted nos lo explicó la vez pasada como si tenemos una empresa de hacer carros, si a mí me ponen a hacer un carro solo, pues me va a demorar un año, pero si digamos si a Sabrina lo ponen a hacer las llantas, también los cables, sí, nos vamos a demorar Excelente, menos. viejo, muy bien, excelente. Pero entonces agreguémosle, no es la cantidad de personas que requiero para hacer el carro, sino son las habilidades y competencias que tienen las personas para desarrollar determinada actividad. Entonces, si Andrés sabe colocar llantas, no lo voy a colocar a pintar, lo pongo a colocar las llantas, ¿cierto? Sí, señor. Ahí hay debajo hay una cosita. Esa división, ahora, bien, esa es la división del trabajo, pero ahorita viene la división social del trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la revolución industrial, empezamos a mirar las habilidades y competencias que tenían las personas, pero específicamente colocaron a las mujeres y los niños a trabajar en las fábricas, con jornadas muy extensas. Esa división del trabajo también genera competencias que hacen que salgan productos más rápido y a menor costo. ¿Listo? Abajo dice, el trabajo que no varía de valor determina los precios. Entonces, eh, ¿ven este esfero en la pantalla? Sí, señor. Sabrina, Señor, listo. Entonces, miren la característica que voy a generar. Sabrina, voy a contratar a Sabrina y Andrés. Sabrina se demora haciendo este esfero 2 horas y Andrés se demora 1 hora. De acuerdo al modelo económico que aparece ahí, mire que el que no varía el valor, ¿cierto? Entonces, si se demoraran lo mismo, yo cobraría 1.000 pesos. Pero como Sabrina se demora 2 horas, los esferos que haga Sabrina los voy a cobrar a 2.000 y los esferos que haga Andrés los cobro a 1.000. En ese momento, pues, al consumidor final no le interesa quién lo hizo, porque solo va a tener una marca. Entonces, aquí se refiere a que ese valor del trabajo sí define los precios siempre y cuando sea un estándar, de acuerdo a la división del trabajo. ¿Qué debería hacer? Pues despedir a Sabrina o capacitar a Sabrina para que haga el esfero en 1 hora y simplemente equilibremos el desarrollo de la producción del esfero. ¿Claro eso? sí, Muy bien. señor. El precio natural, lo que les decía, el juego de oferta y demanda hace que el precio se regule de manera natural. O sea que simplemente tengamos en cuenta que si Sabrina sube de precio, pues le comprará un producto a la mamá, pero nadie más. Después todos le comprarán a Andrés, hasta que Sabrina se dé cuenta y empiece a disminuir el precio del producto para llegar a un equilibrio. Listo, precios de mercado es muy cercano a lo que tiene que ver con el precio natural, pero aquí voy a hablar de, nosotros ya hablamos de valor de uso y valor de cambio. Creo que todavía no. Muy bien. Sabrina, ¿se acuerda algo de eso? No, señor. Muy bien. Cuando hablamos de precio de mercado es algo bien complejo. Y esto quiero que lo entendamos de la mejor manera porque el ejemplo es un poco tonto, pero es racional. ¿Usted utiliza algún muñeco, alguna cobija para dormir, Sabrina o Andrés? ¿Un No. osito, un peluche, alguna bobada? Digan la verdad.
Profe, pues yo duermo con un osito. Perfecto. Y Andrés duerme con una cobijita, eso lo tengo claro. No, pues. Muy bien. Mire, mire, vamos a coger el osito pues de Sabrina. Resulta que Sabrina duerme con ese osito desde, no sé, Sabrina puede tener 21 años y duerme con ese osito desde que tiene 8. Entonces lleva más de 10 años durmiendo con ese pedazo de muñeco, ¿sí? Y las babas y no lo lava, lo que sea, pero ella no puede dormir sin ese osito. ¿Listo? El valor de uso que ella le da puede llegar a ser de 1.000.000 de pesos. Cuando se le pierde el osito o cuando lo pone a lavar, pues se demora más en dormir. ¿Hasta ahí está claro el ejemplo? Sí, señor. Andrés, ¿usted cuánta plata le daría a Sabrina por ese oso? Porque es de segunda, 10.000 pesos. No, y le está dando mucho, esa vaina está llena de babas, está sucio, lo que sea, y ya le falta un ojo y le falta una oreja. Entonces el tema es, Ah, no. el valor comercial de esa vaina es casi cero. Es más, inclusive recibiéndoselo gratis sale caro. Entonces yo le puedo decir a Sabrina, le compro ese oso por 400 pesos. El valor comercial es casi cero, pero el valor de uso para Sabrina es muy alto. Estoy haciendo un ejemplo tonto con eso porque hay personas que se quedan con sus productos. Entonces, vender un carro, usted piensa que su carro vale 100 millones de pesos, pero comercialmente no vale ni 5. Ese valor de uso y ese valor de cambio nos lleva a determinar algo que es el precio de mercado. El valor de uso que yo le doy es muy diferente al valor de uso comercial. ¿Clarísimo eso? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Agreguen eso a su diccionario, valor de uso, valor de cambio. Y la mano invisible, recuerden que es el juego de oferta y demanda o que el mercado regula solo sin intervención del Estado. ¿Preguntas? No, profe, no. Muy bien, Sabrina. No, señor. Entonces quédese con su oso. Muy bien. Ok, dale la siguiente diapositiva, Blanco. Otra definición es la teoría económica clásica. Se refiere a una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, Jean Bastien, bueno, y Jean-Baptiste David Say y Ricardo. David Ricardo. Venga, acuérdese lo que le dije. Si va a colocarle la diapositiva así, es ideal entonces que coloque, como todos hablan de la teoría clásica, entonces coja Adam Smith y coloque una palabra, ¿cierto? Ventaja absoluta. Jean-Baptiste Say, libre comercio. David Ricardo, ventaja competitiva. Carlos Marx, de Marx podemos hablar de sindicatos y podemos hablar de su principal libro, El Capital. Thomas Malthus, mercados. William, y colocamos un poquitico de cada uno para que no se note que la tomó directamente. Acuérdense que yo le dije que cuando tomamos una diapositiva así y tiene otro color y una rayita abajo, claramente es una copia literal de Google. Sí, ¿Listo? señor. Listo, pero no estoy agrediéndolo, sino es para el desarrollo futuro. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más pasa con ellos? Es considerada por muchos como la primera escuela económica moderna. Incluyen también actores como Karl Marx, Thomas Malthus, William Petty y Friedrich Bastian. Algunos Bastia, muy influyentes, bien. entre otros. Johann A ver, Friedrich, vamos a eh, darle un contexto. Todos estos personajes y el último, ¿cierto? Cuando hablamos de John Stuart Mill, ¿cierto? Fueron los que le dieron ese paso natural a lo que se conoce como el modelo capitalista, que de eso ya hablamos. Lo que pasa es que el modelo capitalista viene desde hace mucho tiempo, pero ha tenido todas las posibles variantes. Y les repito, inclusive hoy en día, el modelo capitalista se usa, ¿cierto? No con el éxito que se quisiera y ha tenido miles de variantes. Miren que Adam Smith dice una cosa y Jean-Baptiste Say toma otro pedazo y le hace una modificación. David Ricardo toma un pedazo de lo de Adam Smith y le agrega una característica. Quedémonos un momento acá con Adam Smith, ¿cierto? Y quedémonos un momento con David Ricardo. Esto es importante que tomen nota. Entonces, aquí hablamos de la ventaja absoluta y aquí hablamos de la ventaja competitiva. Entonces, con Adam Smith hablamos de ventaja absoluta. La ventaja absoluta es cuando un país tiene todos los medios de producción y las estructuras de producción que no tiene otro. Denme un ejemplo. Si queda claro, denme un ejemplo. sí, pues me puede repetir la pregunta.
A ver, Adam Smith hablaba de la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es cuando un país tiene una ventaja absoluta, valga la redundancia, sobre el producto. Me explico. Eh, Resulta que hay un tipo de uva que se da en climas demasiado fríos, casi congelados. Eso no sirve para hacer vino, ¿cierto? Pero tiene una, y esto es real, ¿cierto? Tiene algo que se llama el licopeno. Y eso pasa cuando la uva casi se congela y eso sirve para medicina, radicales libres para evitar la oxidación de la sangre y las células, o sea, para rejuvenecer. Eso lo utilizan en cremas y cosas de esas. ¿Listo? Pero eso solo ocurre en países donde se generan las 4 estaciones. ¿Será que Colombia puede producir eso? No, salvo que usted se vaya al Nevado del Huila o del Cocuy, pero eso allá no crece, las uvas no funcionan allá. Entonces, ese país, hablemos de Suiza, ¿cierto? Tiene ventaja absoluta en contraposición a Colombia en ese tipo de uva para la producción de esos licopenos y esos radicales, ¿vale? Ese sería el ejemplo. Y la ventaja comparativa, y creo que hice un ejercicio con ustedes de quién es mejor vendedor y quién no. Entonces, la comparativa son las habilidades y competencias. Denme un ejemplo de ventaja absoluta de Adam Smith. Tómense ahí 3 minutos. Por decir China con la mano de obra. ¿Cómo es? Cuéntanoslo todo, muy bien. Pues China tiene la ventaja absoluta pues porque tiene mucha mano de obra. Sí, perfecto, pero mira que ahí eso sería absoluta siempre y cuando en ningún otro lado haya gente para trabajar. ¿Listo? Porque en Colombia también hay mano de obra y termina siendo comparativa y competitiva. ¿Por qué? Pues conviene China porque es más barata, pero también tenemos otra mano de obra si China no quiere trabajar. ¿Me entiendes? La ventaja absoluta es que no haya posibilidad. Un desarrollo es, esto es un ejemplo, en China todos los call centers lo manejan robot y Sabrina trabaja en un call center. Entonces, China sí tiene ventaja absoluta, ¿cierto? Porque el robot no se cansa porque puede trabajar las 24 horas del día y no le pago. ¿Listo? Por tecnología. Si lo voy a hablar por función, entonces ya sería competitiva porque Sabrina también habla por teléfono. Sabrina, un ejemplo de absoluta. Sí, digamos como producción de ropa. ¿Cómo es eso? Em, Sería como si yo produzco 5 camisas y el país B produce 6 camisas, pues pues el país B va a tener la ventaja absoluta, ¿sí? Pero puede llegar a ser comparativa. Esa es comparativa, muy bien. Otro, Sabrina. Piénselo ahí otros 2 minutos. Pues, bueno, en ese caso sería si, digamos, un país, por decir Colombia, exporta 6 barriles de petróleo, pero ya termina, de crudo, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué? Y Estados Unidos nos vende la gasolina ya hecha. Pues nosotros no producimos gasolina, digamos, ¿sí? Solamente el crudo, entonces ellos tienen la ventaja competitiva. Bueno, bueno, bueno. Aunque sí producimos gasolina muy poca, pero sería un buen ejemplo. Agréguele a eso, a ver, es importante que entendamos como un fundamento económico que un buen ejemplo nos ayuda, pero a veces el ejemplo nos enreda. ¿Listo? ¿Qué país no produce petróleo? No sé, algún país pequeño. Haití, Bermudas, pequeñas islas, ¿cierto? Entonces, si Haití no produce petróleo, una ventaja absoluta es de Colombia frente a Haití porque yo produzco petróleo y se lo envío. ¿Listo? Cosa que no puedo hablar con Estados Unidos, con Rusia, con Arabia, pues que son Venezuela, que son grandes productores de. Yo tendría que buscar como ese desarrollo. La ventaja absoluta que tiene Sabrina frente a Andrés es que Sabrina es mujer y Andrés no. O Andrés es hombre y Sabrina no. Ese sería como otro contexto. ¿Clarísimo eso? Sí, señor. Muy bien, entonces eso lo manejaba Adam Smith y la ventaja competitiva que yo le hablábamos lo maneja David Ricardo. ¿Listo? Muy bien. Continúa, Flaco. Algunos incluyentes, entre otros, no, perdón.
Habitualmente se considera que el último clásico fue John Stuart Mill. Con esta escuela podemos afirmar que se crea el marco general para el modelo capitalista a fines del siglo 18 y 19, ¿o no? 18 y 19. Entonces, aquí viene una característica. Estos ya empiezan a analizar todo lo que ocurrió antes. Antes se habló de capitalismo, antes se habló de fisiocracia, antes se habló de mercantilismo, primitivismo, y empezaron a entender todo eso. Todo lo que habla Adam Smith, Jean-Baptiste Say y David Ricardo ocurrió en Grecia, en Roma e inclusive mucho antes, cuando empezamos con el tema de los trueques y eso. ¿Qué hicieron ellos? Llevarlo a una realidad económica para poderle dar justificación y fundamento. Por eso simplemente esto es una teoría económica, ¿cierto? No simplemente fue el modelo, sino una teoría, porque el capitalismo se habló anteriormente, que sigue siendo medida sus proporciones al capitalismo que está pasando hoy. ¿Listo? Pregunta rápida, ¿qué aspecto negativo tiene el capitalismo, Andrés? En su concepto, porque todos son válidos. Que que solo se enriquecen ciertas personas en la economía. Perfecto, pero si usted fuera de esos ricos, ¿le incomodaría? No. Entonces lo que dice no lo siente. Porque en el capitalismo usted tiene la posibilidad de... una pregunta rápida. ¿Usted cuántas ventas logró hacer en un mes en su negocio de ese licor? En plata, en pesos colombianos. Lo máximo que llegó a hacer Sí, en venta, no en utilidad, en venta. Como 400.000 pesos. Perfecto, 400.000. ¿Y esos 400.000 cuánto fue la utilidad? Como 100.000 pesos, creo. No, sí, ¿Cuánto? como 100.000 pesos. ¿100.000? Como 100.000, 150.000. Sí. Perfecto, listo. Entonces ahí tenemos medianamente claro el negocio. ¿Será que si yo comparo esos números contra la licorera de Cundinamarca, será que Andrés afecta en algo esa empresa? No. No. La empresa licorera de Cundinamarca vende miles de millones de pesos y su utilidad también es de miles de millones de pesos. Entonces, una opción importante es empezar a meterle mucho más dinero, mucha más publicidad y mucha más intención en factores de producción para que el negocio de Andrés crezca. Podría llegar a ser una idea. De ahí es donde parte el desarrollo capitalista, de entender todo lo que dijeron Smith, Say, Ricardo, Marx, Malthus, Petty, Bastiat, ¿cierto? John Stuart Mill, para empezar a identificar qué es lo que ocurre y cómo hacerlo de mejor manera. Resulta que Andrés va y la publicidad de Andrés llega a un convento y a una iglesia. Entonces la probabilidad de venta de licor pues no es muy alta, a pesar de que las monjitas también beben, pero no es muy alta. Pero sería mejor que lo hicieran entonces las reuniones en las rumbas o cerca de discotecas donde, bueno, no sé, de casas donde se genere pues ese impacto, sería mucho más pertinente. Sabrina va a llamar a una base de datos donde la gente, aunque eso no ocurre, es un ejemplo, ¿cierto? Pero resulta que hay, no sé, adultos mayores de más de 80 que no tienen teléfono celular y no lo van a adquirir porque no saben el desarrollo de la tecnología. Y Sabrina tiene una lista de 2.000 personas de esa edad y se va a poner a venderles planes o paquetes de telefonía celular. Pues ahí también no va a tener el mejor eco, de pronto enredará por su tema comercial a unos 10 o 20 viejitos, pero les va a hacer es un daño porque no lo saben ni prender, porque compran el teléfono o el plan y no lo pagan al siguiente mes porque no sabían y la plática se perdió. ¿Listo? Entonces, todo ese desarrollo ocurre bajo esa figura de entender cómo estos personajes terminan llevándonos al desarrollo